¿Qué tal, mi gente? Sean todos bienvenidos a Marlene Gómez TV y a Marlene Gómez con Mundo Sin Fronteras. Les recuerdo para los nuevos que nos siguen que Marlene Gómez con Mundo Sin Fronteras significa Jesucristo. No tiene fronteras, no tiene que ver nada con las fronteras de este mundo. Y bueno, mis amores, estoy muy feliz después de un descanso. Perdónenme que no les avisé que iba a tener unas vacacioncitas de 2 semanas, pero para los que me siguen ya hace mucho tiempo, ustedes saben el porqué de los porqué de los porqué. ¿Ok? Y usted, por favor, explíquele a los nuevos allá abajo si llegan a preguntar. Mis amores, inevitablemente hoy les traigo un programa que va a ser como la base de lo que viene en este año. Estamos hablando de los meses finales del 2023 hasta el 2024, donde se van a decidir muchísimas cosas en el mundo. Entonces es por eso que este programa es supremamente importante para que los nuevos, sobre todo, que nos siguen, pues estén en el contexto de lo que vendrá en esta agenda, cómo ha cambiado la agenda mundial, la agenda llamada de la gran élite, la agenda llamada 2030, el globalismo, el estado profundo, cualquier nombre que le puedas colocar. Entonces es por eso que es muy importante que pongas atención a este programa. Y me refiero a cómo ha cambiado la agenda globalista a raíz de, vamos a ponerlo de una manera muy sencilla, a raíz de las bendiciones y la protección divina. No hay otro término que decirle a esto. Gracias a la lucha de los militares de Estados Unidos, gracias a sus aliados, militares aliados, gracias por supuesto al señor Donald J. Trump, no puedo dejar de nombrarlo, y a todos los buenos patriotas que en este momento, por ejemplo, tenemos el Congreso de los Estados Unidos, que en su mayoría son personas cristianas, personas conservadoras, personas con las cuales se les puede confiar el manejo de un país. Y me refiero a que básicamente con este vuelco que se le dio al mundo y obviamente con la película Sound of Freedom, que se sacudió la pedofilia, una rama muy fuerte que tenía la agenda globalista, y ahora se les ha sacudido. Pues ellos han sacado una agenda de emergencia. Y les voy a leer, es que la agenda ha cambiado tan drásticamente que lo que tenían planeado para después del 2030 lo han anticipado en lo siguiente. La agenda globalista ha acelerado la persecución a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, ya lo he repetido en varios programas, porque los hijos de Dios somos los que hacemos ese muro de contención para que no se venga tan rápido lo que es la persecución a los cristianos. Pero sin embargo, ellos han acelerado, y me estoy basando en Puertas Abiertas ORG, que es muy confiable esta página, ustedes la pueden visitar. Ellos han trabajado fuertemente para sacar estadísticas reales basadas en hechos reales. Y como es una organización independiente que trabaja independiente haciendo su search, pues es mucho más confiable. Y quiero decirles que ellos han sacado han sacado que básicamente la lista mundial de persecución, con sus siglas en español LMP, lista mundial de persecución, pues presenta el contexto actual en el que se encuentran los cristianos perseguidos. Estas son las principales tendencias de este 2023. No estoy hablando del 22, del 21, estamos hablando de las listas que se lleva a cabo actualmente, que empezó en octubre 1 del 2021 y terminó en septiembre del 2022 para poder hacer la base de datos para el 2023. O sea, es muy reciente. Lo primero que tenemos es la violencia en África. África ha sido un país
que nos lo han pintado como que África ha sido un continente que nos lo han presentado como el continente más pobre, en donde hay esclavitud, en donde no hay nada. Y África, déjenme decirle que según la Biblia, allí estaba el jardín del Edén. Y que África, a raíz de que Caín mató a Abel, su hermano, es cuando Dios dice, maldita será la tierra a causa de tu pecado. O sea, maldita será la tierra, Dios maldijo la tierra, pero no maldijo al hombre. Pero sí le puso una marca a Caín, porque Caín le dice, Señor, me echarás de tu presencia, o sea que cualquiera puede matarme. Y Dios dice, pondré una marca sobre ti. Esa marca que Dios puso es precisamente para que Caín pudiera vivir en paz y sus descendientes. ¿Por qué me refiero a esto? Porque a África nos lo han presentado de esta manera. África es un continente que es más grande que Estados Unidos, es más grande que la India, es más grande que China, es más grande que aún los lugares de Europa. Sin embargo, nos lo han presentado como algo completamente diferente. ¿Y por qué? Porque resulta que a la agenda globalista les convenía que el mundo pensara que África era lo más pobre. Y es el continente más rico alrededor del mundo, en donde hay piedras preciosas, oro, cobre, hay todo tipo, diamantes, todo tipo de piedras preciosas se encuentran precisamente allí. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora la violencia ha crecido. ¿Por qué crece la violencia? Porque lo que les he dicho, esto es una guerra entre el bien y el mal. Y los satanistas, entre más derramamiento de sangre inocente haya, para ellos supuestamente adquieren más poder. Para cuando hay violaciones en los niños, el mercado del tráfico sexual de niños, todo esto, según los satanistas, según la masonería, pues entonces hay mucho más poder para ellos, para sus brujas y sus brujos en servicio. Es por eso que mantuvieron más de 50 años como que con África nada se podía hacer, porque era un país muy pobre, muy pobre. Marlene, ¿por qué nos estás hablando de esto? Porque este programa es supremamente importante para el próximo que les voy a hacer, que les voy a hablar en cómo es que se está regenerando, digamos, esta agenda que la tienen ya los militares y las organizaciones pertinentes y la oración, por supuesto, de la Iglesia de Jesucristo, la tienen decaída en este momento, o el estado profundo, digámoslo así. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Punto número 3, que es el control digital en China, que está amenazando directamente a la iglesia. O sea, en primer lugar está la Iglesia de Jesucristo diciendo, tenemos que controlarla y destruirla porque han descubierto el agua tibia, que el agua tibia y que la sopita se toma con cuchara, no con tenedor. Entonces han descubierto que es la resistencia más grande que estamos haciendo en contra de toda esta maldad que está ocurriendo en el mundo. Y mi gente, este control digital, pues si usted se pone a pensar, hemos tenido, por ejemplo, nosotros tenemos el instituto que es online solamente, llegamos a muchas partes, pero es un sistema que lo maneja la inteligencia artificial, digámoslo así, y que en el momento que se dictamine que todo esto va a ser controlado o quitado, lo pueden simplemente tumbar. Es por eso, mi gente, que yo personalmente les digo, reúnanse en sus casas, oren con sus familias, oren con sus amigos, no solamente por lo que hay digitalmente, porque este sistema va a llegar el momento en donde cuando venga el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo, pues será quitado todo esto. Ya lo estamos viendo de los robots, porque fíjense, usted pregúntele a una Siri, pregúntele al sistema de inteligencia artificial, ¿quién es Jesucristo? No lo responde. ¿Quién es Mahoma? Lo responde de otra manera y saben quién es. Hagan ustedes mismos la prueba. Entonces el sistema lo han acelerado para que comience allí mismo, mediante la situación digital, pues
el target número 1, destruir todo lo que tenga que ver con la palabra Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Iglesia Cristiana, hijos de Dios. Otro de los puntos es que la situación de la iglesia en América Latina ha empeorado en este tiempo. ¿Por qué ha empeorado? Muchos de ustedes yo creo que han visto en las plataformas sociales que cuando hay grupos de los LGBTQ++, porque acuérdense que acabamos de salir de una restricción, ¿no?, de esta plataforma. Entonces los por eso les digo, y se para un pastor de pronto a predicar el evangelio con la Biblia en mano, no se puede hacer porque el que llevan arrestado es al pastor, pero la comunidad LGBT tiene derecho a sus protestas y manifestaciones. Eso es lo que actualmente, ahora que estamos hablando tú y yo face to face, pues entonces está sucediendo. Y esto es algo de lo que la agenda que activó el señor George Soros precisamente para llegar a ser la persecución más grande en Centro y Suramérica, en la iglesia latina básicamente. Entonces es la que más vulnerable está en este momento. Otra de las cosas, mi gente, es que la iglesia de Oriente Medio disminuye y sufre las peores presiones. ¿Por qué está sufriendo? Recordemos que en el Apocalipsis, una de las profecías es sobre el Éufrates, que desemboca donde precisamente en el Golfo Pérsico. Y entonces allí en todo lo que es el Medio Oriente son las presiones más grandes. Uno de los países que más presiona a la iglesia es precisamente la India, porque está rodeada y las creencias que ellos tienen pues han hecho como esa barrera de contención donde la iglesia de Jesucristo no puede penetrar. Entonces hay una fuerte presión en todo esto porque de allí nacerá también muchas de las cosas apocalípticas. Mi gente, antes de darles el último punto y terminar, hemos hecho este programa es para concientizarte a ti de que estamos en los tiempos de la apostasía. ¿Qué es el tiempo de la apostasía? El tiempo de la apostasía es a donde muchos que no están firmes y no estudian la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, pueden fácilmente ser arrastrados por corrientes que no son la raíz central de lo que Dios nos dio en su manual, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces, en este tiempo de apostasía es a donde yo te exhorto a que si tú no estudias la Biblia, hazlo. Hazlo porque el mundo sufrirá hambruna. Escucha lo que te estoy diciendo. El mundo sufrirá hambruna, no los hijos de Dios. Dos cosas completamente diferentes. Va a ser el derramamiento de la unción del Ruach HaKodesh de Dios, del Santo Espíritu más grande de la historia de la humanidad. Nosotros entramos en el tiempo precisamente del derramamiento de la unción de José, donde las tiendas y los abarrotes y la comida será para los hijos de Dios. Cuando hablo hijos de Dios no me refiero a títulos, no me refiero a pastores, apóstoles, ministros. Dios va a usar el corazón de la gente. Si tienes un corazón para Jesucristo, Dios te va a usar. Es por eso que este programa lo estamos haciendo, porque entramos de acuerdo al aceleramiento y la persecución de la iglesia y de la agenda globalista en ese péndulo, en ese tiempo donde el mundo comenzará a sufrir la hambruna más grande nunca antes vista en la tierra. El mundo, mas no los que somos hijos de Dios. Y por último, pues me refiero también a que la agenda ha acelerado a hacer presión a la mayor tolerancia en el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo. Porque de allí saldrán muchas de las profecías manifestadas en Apocalipsis 13, 14, 20, 21, 22, donde se están cumpliendo precisamente. Y quiero leerles a usted, dice que en varios estados del Golfo, como por ejemplo Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos,
se ha promovido una de la mayor tolerancia. Las autoridades buscan formas de responder a la petición de más libertad religiosa dentro de un marco islámico moderado. Una manifestación de ellos es la aprobación precisamente de los acuerdos de lo que se hizo, acuerdos entre Abraham e Israel. Esto es algo bien interesante que usted tiene que ver, porque allí se han llevado a cabo reuniones internacionales muy importantes que tienen que ver precisamente por la parte de la comida, de la distribución internacional de la comida. Así es que mi gente, este programa que lo he hecho de esta manera, vayan ustedes a Puertas Abiertas ORG, lo que les estoy presentando es precisamente la lista mundial de persecución para el 2023 que ya se puso en marcha, lo vengo diciendo desde el año pasado, pero usted puede ir allí y leer detenidamente todo lo que le estoy diciendo. Y finalizo con esto, mi gente, para llegar a una conclusión. No podemos nosotros presentar solamente un programa de noticias sin antes llegar a decirle a ustedes, recuerden que la pelea es entre el bien y el mal. El mal triunfó en su época porque los buenos y los hijos de Dios pues estábamos dormiditos porque se vive mucha paz. Se vive la gloria chequiná de Dios, se vive maravillosamente, pero estamos en los tiempos en donde ya la iglesia de Jesucristo debe de despertar, debe también la iglesia de Jesucristo apoderarse del derramamiento más grande del Espíritu Santo, donde tenemos, mi gente, cierro con esto, no más de 10 años antes del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, de que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, vendrá por su iglesia. Porque sean los calendarios muy ajustados, proyéctalo a 12, a 14 años, pero no tenemos más de esa fecha. Así es que inscríbanse, por favor, pasen la voz.